a partir de aquí, todo es toxicidad. Buenas, ¿y para qué vamos a tener una semana tranquilita, verdad? ¿Para qué vamos a finalizar una semana con paz y armonía, con noticias aburridas? Pero no, la realidad nos vuelve a sacudir en la cara. Y es que en este caso, Satya Nadella se ha pronunciado acerca del caso Activision Blizzard y sobre la actitud de Sony y otros competidores con lo que respecta a esta compra y a la industria del videojuego. Y sí, lo ha dicho Satya Nadella. Vamos a repasar todo lo que ha dicho la principal cabeza de Microsoft. Este ya no es Phil Spencer, no. Este ya no es Aaron Greenberg, no. Este ya no es Sarah Jessie's Exclusive Bond, no. Este es el mandamás, el que está por encima de todo en esta grandísima empresa. Y aparte de eso, también quiero comentaros acerca de los resultados que la Series S está teniendo en el resto del mundo, porque está haciendo cosas absolutamente impresionantes. Y lo primero sería, en todo caso, ponernos en perspectiva de cómo está la situación con Activision Blizzard. Y por ello, precisamente, Satya Nadella ha comentado lo que ha comentado. Y es que recordad que a principios de este mes la CMA, lo que es el organismo regulador de Reino Unido, se pronunció acerca de esto y dijo pues que no le convencía lo que estaba viendo y que estaban preocupados por la competencia y cositas por el estilo. Pidió a Microsoft que hiciera una serie de concesiones en un corto plazo. Microsoft no accedió a ello, no presentó absolutamente nada y por ende vamos a una segunda fase. Como tal, es algo normal, es algo que sucede muchas veces y esto no significa que sea algo malo para la compra. Sin embargo, pues el escepticismo ha crecido mucho y sobre todo se ha visto incluso reflejado en la bolsa en un momento dado. Sin embargo, sobre esto Satya Nadella nos ha dicho lo siguiente en el medio Bloomberg. Dice que por supuesto cualquier adquisición de este tamaño pasará por un escrutinio, pero nos sentimos muy seguros de que saldremos adelante. No son palabras mías, son palabras del mandamás de Microsoft en este caso, que ha visto precisamente como durante el día en el que se concedía esta entrevista, o al menos se hacía de manera pública, las acciones de Activision Blizzard volvieron a crecer situándose en un 77, vamos a decir ahora en valor de dólares, ¿ok? Actualmente pues está bajando un poquito, pero ahora ha vuelto a repuntar bastante y es que las palabras del mandamás de la tercera mayor empresa del mundo pues deja bastante tranquilo a los inversores. De hecho hay que recordar que Microsoft se cubrió un poco sus espaldas poniendo pues una serie de cláusulas bajo las cuales si no se adquiría Activision Blizzard pues ellos iban a pagar una penalización. O sea, Microsoft demuestra mucha confianza, pero ya no solo desde la cabeza de su división de videojuegos que sería Phil Spencer y compañía, no, la muestra desde la cara más visible de la empresa madre, de la empresa grande de Microsoft en este sentido. Y esto por supuesto pues puede seguramente tranquilizar a muchos usuarios, a muchos que están esperando la finalización de esta compra. Voy a hacer aquí un pequeñísimo paréntesis acerca de lo que es la figura de Satya Nadella. Este buen señor, este buen hombre, llega precisamente para ocupar ese gran cargo dentro de Microsoft, que recientemente ya sabéis que ahora tiene el poder y el control total y absoluto de la empresa. Cambió completamente la visión que hay sobre Microsoft en el mundo, ¿de acuerdo? No es la imagen que tenía Microsoft a principios de los 2000 o a finales de los 90 para nada, sobre todo de cara a todos estos organismos reguladores y demás. Es una cara pues mucho más amable, es una cara mucho más amigable con los consumidores y por supuesto también con el mercado en sí mismo. Microsoft, gracias a Satya Nadella, está muy bien visto en el mundo, nada que ver con su pasado. Y de hecho, precisamente con la llegada de este hombre, lo que hizo fue diversificar para encontrarse en muchos más terrenos inexplorados, entre otros, por ejemplo, precisamente el mundo de los videojuegos, en el que han hecho mucho hincapié y quieren competir al 100% con todo lo que se le ponga por delante. Y en tema de competencia ha dejado unas declaraciones que se han hecho completamente virales y que sobre todo van un poco pues en la línea que Phil Spencer ha dejado caer durante estos últimos tiempos, algo que de hecho hemos comentado en este canal. Y cuidado porque Satya Nadella se pone un poquito más desafiante, sobre todo creo que va un paso más allá en cuanto al mensaje implícito que tienen sus palabras, las cuales son las siguientes: Microsoft es el competidor número 4 o número 5 en la industria de los videojuegos, dependiendo de cómo se cuente. Eso, por supuesto, hay muchos puntos de vista acerca del tema, pero él dice número 4 o número 5, pero continúa diciendo lo siguiente:
Y el jugador número uno, lo que sería la primera empresa, es Sony Group Corporation, que ha realizado varias adquisiciones recientes. Entonces, si se trata de competencia, tengamos competencia, finalizaba diciendo acerca de este tema el bueno de Nadella. Y es que hay que decirlo, Satya Nadella es muy inteligente, desde luego no se chupa el dedo, ha estado listísimo con estas declaraciones que acaba de hacer. Lo primero que comenta: Microsoft en la industria del videojuego es la cuarta o quinta fuerza dentro de todo esto. O sea, digamos, no tiene una posición de dominio ni siquiera dentro de un podio. O sea, que no es sencillamente que esté en lo más alto y se haga todavía más inalcanzable, no, sino que Microsoft está dentro de esa competición en la que se aspira a llegar a lo más alto, es decir, lo que realmente produce la competencia dentro de la industria del videojuego, que se pueda seguir luchando por estar en lo más alto, y eso es precisamente lo que implícitamente Nadella deja caer por aquí. Luego menciona curiosamente a Sony, pero no a Tencent. Hace poco vimos que Phil Spencer sí mencionaba a Tencent como la más poderosa de todas y luego a Sony. Yo no sé si en este caso Nadella es para no enfrentarse con otra gran compañía, ya que Microsoft va mucho más allá de los videojuegos, al igual que Tencent, y digamos no quiere ese conflicto, pero en este caso yo creo que lo hace por una cosa muy sencilla. Sony es la que está llorando, Sony es la que se está quejando, pues te vamos a poner, mira, tú eres la primera, tú no estás para quejarte porque tú eres la que dominas el mercado. Como digo, ha estado inteligentísimo con lo que he comentado aquí precisamente. Sony claro que se va a quejar porque es la empresa más grande dentro de todo esto y por supuesto las demás no querrán que crezcan. Ahora analizamos un poquito sobre eso, pero lo mejor han sido las palabras de despedida. Ojito, entonces si se trata de competencia, tengamos competencia. El tonillo con lo que dice esto Nadella, el tonillo con el que lo dice, es lo más pasivo-agresivo que he escuchado yo en mucho tiempo. Porque es básicamente, oye, ¿tú quieres competir? Venga, vamos a competir tú y yo. Nadella una cosa está dejando clara, va a ir a por todas con el mundo de los videojuegos, guste más, guste menos. Lo más curioso y tóxico es que también ha dejado caer precisamente que Sony ha realizado varias adquisiciones, y hombre, por supuesto esto es una realidad, Sony no es pobre, Sony, lejos del mensaje que algunos nos quieren hacer ver de que Sony prácticamente es una empresa sin recursos o cosas por el estilo, no, Sony perfectamente claro que puede seguir creciendo, otra cosa es que quiera o no quiera adaptarse al mercado actual. Microsoft por supuesto va en una línea diferente a la de Sony, Microsoft está planteando otra serie de mercados adicionales al mercado ya conocido en la industria, y obviamente eso pues no puede, digamos, dañar a un mercado inexistente, por ejemplo en la marca PlayStation, que es un poco lo que está planteando Microsoft. Microsoft quiere seguir su propio camino, quiere crear su propio sistema, quiere crear sus propias normas, tú puedes adecuarte a ellas o puedes seguir en el modelo tradicional, nadie te impide estar dentro de todo esto, y dentro del modelo tradicional Sony es la primera y Microsoft simplemente es una competidora más. En este caso los mismos reguladores lo van a tener muy difícil. Y para dejar mi análisis final, en primer lugar paso a leer este comentario que nos viene de parte de la élite del gaming acerca de las palabras de Nadella. Dice así: es curioso cómo lo definen como competencia. Puedes competir contra Sony haciendo lo mismo que hace Sony. De hecho, Xbox lo ha estado haciendo, pero ahora han decidido que quieren sofocar a Sony engullendo todo y declarar esto como competencia, continuado de unas risitas. Bueno, sobre esto quiero deciros una cosa, la gente que piensa así directamente creo que vive en otro universo, en otro mundo paralelo. Xbox no ha competido en igualdad de condiciones con Sony desde hace muchos años. ¿Por qué? Primero de todo, Xbox te hace exclusivo el Tomb Raider y tienes a toda la prensa mundial despellejándolos, preguntándose que cuándo se acaba la exclusividad, que cuidado que es el fin de Tomb Raider, que la exclusiva está hecho mucho daño a la industria. Os digo yo que si el próximo Tomb Raider, el que está haciendo Embracer Group, lo anuncian como exclusivo de PlayStation, no vais a tener a Geoff Keighley preguntando qué es lo que está pasando, no vais a tener a la prensa alarmada ni nada por el estilo, no, sencillamente como que aquí no ha pasado nada. Viene un nuevo Tomb Raider exclusivo de PlayStation, no pasa absolutamente nada. Claro que no juega en igualdad de condiciones. Microsoft no puede hacer exclusivo temporal Street Fighter, Sony sí. Microsoft no puede hacer exclusivo temporal un Final Fantasy, Sony sí. Microsoft no tiene poder para hacer eso en la industria del videojuego, Sony sí. Y de hecho digo más, Sony no pretendió competir en igualdad de condiciones en su día con Sega, con Nintendo y con las demás.
No, Sony vino con pasta, era una empresa más poderosa que Nintendo y que Sega juntitas. En su momento era mucho más poderosa, era el equivalente a Microsoft ahora pues con Sony y la propia Nintendo, ¿de acuerdo? Y en ese caso Sony no esperó a que la competencia tirara para adelante con algo o no se intentó igualar a la competencia para ser leal en este sentido, no. Cogió y pagó al Tomb Raider 2 para que no saliese la versión de Saturn, que ya estaba creada. Y así con otras muchas franquicias. Claro que Sony no esperó, claro que invirtió mucha pasta, es ley de vida, viene uno más grande que tú y te acaba comiendo si te despistas un poquito. Le pasó a Sega y posiblemente le pueda pasar a Sony, si sigue pues en esto de vamos a quejarnos en vez de a invertir en otras muchas cosas como ha hecho Microsoft en este sentido. Esto es la realidad, Microsoft no puede competir en el mercado de Sony, así que están creando un mercado propio, un ecosistema del que tanto se ríen algunos y que ahora de repente es tan temido. Pero esto es ley de vida, como digo, Microsoft no puede tener esas condiciones, pues ha buscado sus propias condiciones. No puede tener exclusivos temporales, pues venga, me compro Stadia y me hago yo mis propios exclusivos, porque si no, no vamos a ninguna parte. Microsoft no puede adecuarse o ser más mediocre porque Sony no quiera invertir en otra serie de cosas y se quede estancado en las videoconsolas tradicionales. Ese no es el funcionamiento del mercado. Para ilustraros voy con el párrafo con el que termina Satya Nadella, y es que dice que las restricciones en cuanto al tema de la inflación son reales. Definitivamente la inflación nos está rodeando, está en todas partes y nos afecta a básicamente todos. Siempre vuelvo al punto en el que en un momento incierto, en un momento inflacionario, el software es la fuerza deflacionaria, y con esto lo que quieren decir básicamente es que Microsoft se centra en garantizar que nuestros clientes puedan hacer más por menos. Este punto precisamente hace alusión al tema de la subida de precios en las videoconsolas y por supuesto en los servicios de suscripción, que son lo más accesible que hay en el mundo ahora mismo, sobre todo lo que mejor le está viniendo al usuario en un tiempo en el que precisamente la inflación lo que más hace es afectar al consumidor, al usuario, que es al fin y al cabo el que se acaba comiendo prácticamente todo y el que menos posibilidades tiene. Empresas como Microsoft, lejos de lo que hicieron en el pasado, ahora intentan acercar el producto poniéndolo mucho más asequible y mucho más barato. Obviamente ellos generan una serie de beneficios interesantes mediante otro estilo de monetización, lejos de lo que por ejemplo Sony en este caso quiere hacer, que es subir el precio de básicamente todo. Y es ahí donde voy al punto que hemos comentado. Microsoft no tiene que adecuarse a lo que haga Sony, porque si no, no avanzamos nunca. Hay que ofrecer alternativas, por supuesto, no podemos anclarnos en lo que diga la compañía que manda a día de hoy. No podemos anclarnos en comprar los videojuegos a 80 euros. Eso obviamente no puede ser así. Aparece una compañía que hace algo diferente y si Sony no quiere hacerlo, pues allá ellos. Es decir, si no quieren competir dentro de ese mercado en el que al consumidor se le favorece, pues es cosa ya de cada uno, pero Microsoft no puede caer en esa mediocridad. Tienen que seguir adelante y no pueden estar esperando a que la competencia espabile, porque entonces sí que no evoluciona absolutamente nada. Ejemplo concreto de todo esto es el caso de la Xbox Series S, la cual fue precisamente repudiada por Sony en el año 2020 por palabra de su propio CEO Jim Ryan, en este caso dentro de la agrupación de los videojuegos. Y aquí pues lo que dijo básicamente es que oye, que esta videoconsola no va a triunfar, esta videoconsola va a ser un fracaso, la gente no quiere esta clase de productos. Cuando Jim Ryan dijo eso yo sabía que se estaba equivocando, de hecho las cifras así lo dicen. Precisamente la semana anterior en Japón la Series S ha vendido más que la PlayStation 5 digital con lector y la Series X juntita, ¿de acuerdo? Y este caso se ha dado en muchísimos países, ¿de acuerdo? La Series S es más vendida que la Series X. ¿Por qué falló Jim Ryan? ¿Por qué Sony pensó realmente que esta videoconsola no iba a triunfar? Porque ellos están en lo alto. Ellos no necesitan favorecer al usuario, saben que lo venden absolutamente todo, se acomodan y dicen de vez en cuando, oye, pues vamos a subir un poquito el precio porque parece ser que de esta posición no nos baja absolutamente nadie. A lo que voy precisamente es que Microsoft no va a competir con Sony en las mismas condiciones que utiliza Sony para luchar por el mercado de los videojuegos. Es decir, si Microsoft te sube el precio de los videojuegos a 80 euros, el usuario no va a dudar, va a ir a por el videojuego de Sony. ¿Por qué? Pues por costumbre, por marketing, por arraigo cultural, por esa clase de cosas. Microsoft no puede meterse dentro de ese mercado
mercado, porque allí por experiencia y demás se lo van a comer vivo, así que Microsoft tiene que buscarse sus propias condiciones, tiene que ofrecer alguna clase de alternativa, como por ejemplo lo hizo Nintendo en el pasado. Nintendo dejó de apostar por la potencia en la videoconsola porque con eso no podía competir ni con Sony ni siquiera con Microsoft, y ahí es donde encontraron un mercado, un nicho de público bastante diferente, y ahí pues pudieron tener una posición en el mercado mucho más favorable, y en este caso pues Microsoft está haciendo exactamente lo mismo. En las condiciones de Sony no va a jugar una partida porque la tiene automáticamente perdida, igual que Sony no va a jugar una partida en las mismas condiciones que está estableciendo Microsoft porque allí por experiencia se los van a comer vivos, además que desandar el camino ya es bastante complicado a estas alturas. Y es que Microsoft al fin y al cabo la jugada le está saliendo muy bien, está haciendo una accesibilidad tan rotundamente espectacular que obviamente cada día más gente se va a acercar al ecosistema, y estamos hablando de un año en el que Microsoft no ha tenido grandes lanzamientos, y fijaros la locura que está haciendo en prácticamente todo el mundo. Todo ello se debe al plan que tienen con la accesibilidad, al plan que tienen de sacarte la consola más barata, la cual si lo hubiera fabricado Sony hubiese costado 300 no, sino 400 pavos en este caso, lo mismo que los servicios de suscripciones, que como bien veis Sony, teniendo menos ventajas, te pone un servicio todavía más caro, y ahí donde Microsoft se va a diferenciar, en atrapar a una mayor masa de público, ganar más por masa que por cobro directo a cada uno de esos usuarios. A mí personalmente yo voto más por esa estrategia. Lo siento mucho, mi querido Jim Ryan, lo siento mucho, mis queridos escépticos de la vida, con pañales o sin ellos, la Series S está siendo un auténtico exitazo pese a los pronósticos que algunos nos decían. Como he dicho, en países como Japón, para que os hagáis una idea, es la consola más popular de Xbox, y de hecho está siendo un auténtico furor durante los últimos tiempos, sobre todo reforzado con la llegada de todos esos videojuegos anunciados en la Tokyo Game Show que llegarán a Game Pass día 1 durante los próximos tiempos, muchos de ellos antiguos exclusivos de PlayStation que ahora van a reforzar muchísimo la marca verde. Pero bueno, fuera de todo eso, ya veremos qué tal transcurre lo que es esta generación, ya veremos qué tal transcurre lo que es la compra de Activision Blizzard, que según dice Satya Nadella, pues obviamente va a ir un poco más para largo, pero que al fin y al cabo confía en su cierre. Aparte de todo eso, quiero agradeceros de verdad todas las compras que hacéis a través del link de la descripción en Eneva, como por ejemplo si compráis FIFA 23 o Call of Duty, por ejemplo, de manera directa o indirecta, ya que en Xbox sí tenéis tarjetas, pero por ejemplo en PlayStation lo podéis comprar a través de lo que son las tarjetas monedero, ¿de acuerdo? Las típicas tarjetas que de 50 euros a vosotros os salen a 40. Os ahorráis un pequeño pico y a mí me ayudáis un montón. Muchísimas gracias por todo ello, os invito como siempre a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.